Una enfermera comienza a llevarse muy bien con un nuevo compañero de trabajo bastante simpático y bondadoso, hasta que un día ella queda impactada cuando descubre que su amable colega en realidad es sospechoso de haber acabado con la vida de varios pacientes. Por eso hoy, el ángel de la muerte. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con una repentina situación de emergencia en un hospital con un paciente que estaba luchando entre la vida y la muerte bajo la atenta mirada de un enfermero, el cual luego de ver que el tipo no pudo salir con vida se termina alejando sin demostrar ningún sentimiento de pena. Tiempo después pasamos a otro hospital en donde nuestra protagonista Amy trabaja como enfermera, así que luego de permitirle a un anciano que pase la noche junto a su moribunda esposa, la mujer se entera gracias a su supervisora que a partir de ahora ella iba a contar con la ayuda de un nuevo colega. La cuestión es que irónicamente Amy comenzaba a sufrir de una grave enfermedad que le impedía trabajar de manera eficiente, pero ya no podía desprenderse tan fácilmente de su jugoso sueldo como enfermera, ya que cargaba con la gran responsabilidad de mantener a sus dos pequeñas hijas. Y para empeorar la situación, durante un chequeo médico, nuestra protagonista descubre que la única manera de curarse era pagando una costosa operación, así que ella no podía dejar de trabajar a pesar de los riesgos para su salud, y por eso vemos que ella se sentía muy angustiada por toda la situación. Más adelante la pelirroja conoce a su nuevo colega Charlie, el cual resultó ser un rostro familiar para nosotros, y después de que Amy descubra que el tipo había trabajado con una vieja conocida, ella le presenta a su paciente moribunda favorita, mientras el nuevo enseguida comienza a comportarse muy amablemente. Al rato, durante la hora de comer, Charlie le comenta a su nueva colega que lleva tiempo sin ver a sus hijas después de divorciarse, y enseguida el tipo actúa como un enfermero eficiente para la alegría de la pelirroja, aunque luego ya tiene que aguantar los reproches de su hija por ser una pésima madre. Así que por culpa del estrés, Amy vuelve a sufrir otro ataque en el hospital y por eso su colega la termina asistiendo, y luego de que ella le explique que necesitaba seguir trabajando para pagar la operación antes de que la despidan por su enfermedad, enseguida el tipo se ofrece a ayudarla guardándole el secreto. Pero un inesperado día la pelirroja descubre que su paciente favorita había partido de este mundo, así que cuando los enfermeros se encargan de remover el fiambre, en eso Charlie comenta que todo esto le recordaba una escena traumática de su niñez por la muerte de su madre en el hospital. Y luego, mientras Amy se encargaba de consolar al pobre anciano que acaba de quedar viudo, por su parte el enfermero seguía encargándose de la paciente, aunque enseguida vemos que el tipo comienza a actuar de manera extraña delante del cadáver. Un tiempo después, unos detectives se reúnen con los directivos del hospital para recibir la misión de investigar la sospechosa muerte de la anciana, mientras que por otro lado vemos que Charlie comienza a integrarse lentamente en la cotidiana vida familiar de nuestra protagonista. Así que cuando los detectives comienzan a investigar, en eso el moreno llamado Baldwin descubre que Charlie contaba con un largo historial de denuncias, mientras su colega Brown averigua por teléfono que en los hospitales donde trabajó el tipo nadie pudo comprobar que él era responsable de las muertes. Más adelante, Amy y el sospechoso enfermero disfrutaban de un delicioso buffet, al mismo tiempo que sus jefes le advertían a todo el personal médico sobre la investigación de los detectives, los cuales por otro lado descubrían que nadie en el hospital los iba a ayudar tan fácilmente a investigar el caso. Entonces Amy acaba interrogada por la muerte de su paciente favorita, mientras su jefe se asegura de que ella no hable de más, pero cuando la mujer se marcha por un asunto urgente, los detectives aprovechan para averiguar que la anciana había recibido una peligrosa dosis de una medicina letal. Acto seguido, la directora del hospital vuelve a aparecer mientras nuestra protagonista les asegura a los detectives que no tenían motivos para sospechar de su bondadoso colega Charlie, y más adelante la pelirroja sufre una nueva situación estresante por la cual vuelven a aparecer los síntomas de su enfermedad. En eso aparece el enfermero para entregarle una medicina, ya que el tipo había detectado una falla en el sistema que le permitía robar medicamentos sin que nadie lo note, y luego de un nuevo chequeo médico, Amy recibe el sabio consejo de su colega para hablar con su hija mayor sobre su enfermedad. Por eso nuestra protagonista le explica a su hija la grave enfermedad que le aquejaba, aunque la niña solo le importaba marcharse para ver a Hannah Montana, mientras que por otro lado el par de detectives seguía teniendo problemas para avanzar con la investigación sobre los antecedentes de Charlie. Entonces Baldwin se reúne con la directora del hospital para pedir información que lo ayude a resolver el caso, pero como la mujer no se mostraba con ganas de colaborar, el detective termina perdiendo la paciencia, aunque enseguida se marcha antes de que ella lo denuncie por violencia machista. La cuestión es que Amy conoce a una nueva paciente acompañada de su esposo y a su bebita recién nacida, y cuando luego ella se reúne a comer pizza con su colega, en eso el tipo revela que su ex esposa lo mantiene alejado de sus hijas por su actitud agresiva, mientras la pelirroja se lo toma como una broma. En otro momento los detectives se enteran gracias a su jefe que por culpa de la imprudencia de Baldwin ninguno de los dos podía regresar al hospital, y por otro lado nuestra protagonista descubre que lamentablemente a la nueva paciente no le quedaban muchas esperanzas de seguir con vida. Acto seguido, Amy le comenta a su colega que la paciente también había recibido la misma medicina que había matado a la anciana, pero a pesar del esfuerzo de los doctores, al final la pelirroja tiene que avisarle la trágica noticia al reciente viudo, mientras ella comenzaba a mirar a Charlie de otra manera. Más adelante Amy recibe una sorpresa
sorpresiva visita en su casa, entonces comienza a ponerse muy nerviosa hasta revelar sin querer que hubo otra víctima fatal, y aunque enseguida asegura que su colega no tuvo nada que ver, la pelirroja termina aceptando volver a contactarse con los detectives en el futuro. Sin embargo, vemos que nuestra protagonista ya comienza a sospechar de su nueva colega, entonces ella decide reunirse con la vieja conocida que había trabajado junto a Charlie, y por eso termina averiguando que el tipo cargaba con varias sospechas de haber asesinado a sus pacientes. Acto seguido, Amy aparece en el hospital para confirmar que alguien estuvo alterando las medicinas de los pacientes, así que después de tantas revelaciones inesperadas, ella se termina desmayando y luego vemos que se dan vuelta las cosas cuando la enfermera ocupa una de las camillas del hospital. En eso la pelirroja recupera conocimiento para descubrir que estaba bajo el cuidado de la persona menos indicada, y enseguida Charlie comienza a hablarle tranquilamente sobre sus hijas mientras ella no puede disimular su miedo cuando se apresura a darse del alta médica por su propia cuenta. Así que después de un incómodo regreso a casa acompañada de su colega, Amy se reúne con los detectives para anunciarles que siempre tuvieron razón al sospechar del enfermero, y entonces ella se ofrece a conseguir evidencia del hospital para demostrar que las muertes fueron intencionadas. Pero como los detectives necesitaban un cadáver para realizar una autopsia, la pelirroja logra convencer al viudo de la segunda paciente para obtener su ayuda, y entonces el tipo tiene que observar cómo profanan los restos de su esposa, lo cual termina provocando que se le revuelvan las tripas. Por su parte, Amy se encarga de que su colega no vuelva a hacer de las suyas para luego conseguir evidencia del registro de medicamentos, pero cuando luego ella se reúne con los detectives, enseguida descubre que por culpa de la falla del sistema, las pruebas no eran suficientes para inculpar al enfermero. Mientras tanto, los directivos del hospital se reúnen con Charlie para enseñarle que había mentido en su solicitud de empleo al hablar de sus antecedentes en otros hospitales, así que por culpa de ese simple error burocrático, el tipo no tiene más opción que aceptar resignadamente el hecho de ser despedido. Aunque en realidad la directora del hospital había decidido sacárselo de encima antes de que la acusen de contratar a un enfermero asesino, así que cuando los detectives se enteran de la noticia, enseguida se lamentan al saber que ahora iba a ser más difícil inculpar al tipo por la muerte de las pacientes. Más tarde, Amy regresa a su casa para descubrir que ya la estaban esperando con una deliciosa cena lista, aunque enseguida ella se queda preocupada cuando averigua quién era el inesperado visitante sorpresa que estaba cuidando a sus pequeñas hijas. Así que por empezar a volverse paranoica, la pelirroja arruina la diversión de sus hijas al enviarlas a dormir muy temprano sin ver televisión, y enseguida Charlie comenta que echaba de menos a sus hijas ya que su ex esposa lo quería lejos de su vida por acusarlo de haber envenenado intencionalmente al perro. Pero a pesar de que el tipo se ofrece amablemente a pasarse seguido por la casa para cuidar a las niñas, enseguida la pelirroja se pasa por el piso sus buenas intenciones pidiéndole que se aleje de su casa, y entonces Charlie se marcha resignado después de agradecerle por seguir contando con su amistad. Sin embargo, el tipo no sospechaba que su mejor amiga tenía pensado traicionarlo, ya que más adelante Amy lo termina llamando desde la oficina de los detectives, en donde Baldwin le daba instrucciones para arreglar un almuerzo junto al enfermero con el objetivo de conseguir una confesión de sus crímenes. La cuestión es que cuando llega el día de la reunión, nuestra protagonista llega a sufrir por su frágil salud mientras los detectives la oían por medio de un micrófono oculto, y en eso termina apareciendo Charlie para anunciarle a la pelirroja que enseguida pudo conseguir un nuevo empleo rápidamente. Enseguida los ex colegas comienzan a hablar sobre la vida hasta que en un momento Amy trae a colación la trágica muerte de las pacientes, pero en lugar de hablar del tema, el tipo prefiere quedarse callado para luego marcharse de golpe con el pretexto de que estaba llegando tarde a su primer día de trabajo. Acto seguido, los detectives se reúnen con la pelirroja para felicitarla por cumplir con su papel de soplona, al mismo tiempo que Charlie se apresuraba para llegar a su nuevo trabajo, aunque sus planes se arruinan cuando termina siendo arrestado por excederse en el límite de velocidad. Entonces el par de detectives tiene la oportunidad de reunirse con el enfermero para interrogarlo, pero cuando Bauer menciona que la muerte de su madre pudo ser el detonante de su conducta asesina, por su parte el tipo comienza a comportarse como un demente trastornado para liberarse de la obligación de responder. Pero a pesar de que Bauer logra que vuelva a entrar en razón, enseguida Charlie vuelve a actuar como un loco de remate, incapaz de mantener una conversación normal con sus gritos de chiflado rabioso, y entonces los detectives comienzan a darse cuenta de que no será tan fácil conseguir la confesión. Por eso más adelante Baldwin visita a nuestra protagonista para que intente ayudarlos antes de que el tipo vuelva a ser liberado, así que después de pensar en el posible riesgo que corrían sus hijas, Amy vuelve a reunirse con el detective para avisar que deseaba tener una última conversación con su viejo amigo. Entonces nuestra protagonista intenta que el tipo recuerde sus viejos tiempos como colegas, y aunque Charlie actuaba como un despechado por la traición de ella, enseguida la pelirroja le comparte sus inquietudes por saber que detrás de su comportamiento angelical se escondía un asesino despiadado. Por su parte, Charlie le confiesa que todavía la seguía viendo como su mejor amiga, y por eso él acepta hacerle un último favor confesando algunos de sus crímenes en los hospitales donde estuvo trabajando, para luego justificarse diciendo que nadie se había esforzado en detenerlo. Así que al final de todo nos explican que Charlie confesó matar unas 30 personas para salvarse de la pena de muerte, aunque en realidad se sospechaba que el número de víctimas fatales pudo alcanzar la monstruosa cifra de 400, aunque él nunca ofreció una justificación razonable de sus crímenes. Por otro lado, también averiguamos que Amy pudo reponerse de su enfermedad después de operarse en la soleada Florida, en
donde ella comenzó una nueva vida junto a sus queridas hijas mientras la mujer seguía trabajando como una excelente enfermera. Eso fue El Ángel de la Muerte. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.